Explicaba, en paralelo, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, pues son los mismos voltajes. Entonces lo puedo hacer por una rama o por la otra rama. Manejan exactamente el mismo voltaje. Si quisiéramos hacerlo por leyes de Kirchhoff exclusivamente para que acaben de entender, fíjense, respeto los sentidos que tienen los elementos activos, su caída de más a menos, su caída de más a menos. En ambos casos, en las dos fuentes, están hacia abajo sus caídas de voltaje. Y por los valores de las fuentes y sus posiciones, ya vi que el voltaje de R2 va hacia arriba y el voltaje de R1 va a la izquierda. Imaginen que hago una trayectoria imaginaria aquí, valga la necedad, entre voltaje BC1 de 0 menos, la fuente, y el voltaje de R2. ¿Cómo me quedaría la ecuación para igualarla de acuerdo a las leyes de Kirchhoff de voltajes con 0? ¿Cómo sería BC1 si parto de ahí? A ver, allá la Cruz, Jenny, Jessica. Sí, profe. Dime, hago una trayectoria entre voltaje del capacitor C1, la fuente E2 de 10 volts, la resistencia R2 de 2 ohms, la resistencia R3 de 6 ohms. ¿Cómo me quedaría si hago la aplicación de ley de Kirchhoff de voltajes aquí? Momentáneamente no tomo en cuenta esta rama, dado que el voltaje es igual en paralelo. Tomo solamente esta trayectoria. Plantéame la ecuación. Sería BC1 positivo o negativo. Positivo. Positivo. ¿La fuente E2? Positiva. No. ¿Para dónde está su caída? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ah, sí, está por abajo. Sí, sería negativa. Entonces, repito otra vez. Empezamos con BC1. ¿Cómo es? Positiva. E2. E2 negativa. BR2. Negativa. No. Sería... No, R2 sería positiva. Pues no quedamos que quedaba para arriba. E2 negativa y R2 positiva. ¿Cómo? Otra vez. BC1. Sigue esta BC1 trayectoria. queda positiva. Ajá. E2. Negativa. Y Voltaje R2 de, positiva. voltaje de R3. No existe. Es 0. Entonces, Es 0 porque no tiene corriente. Es correcto. BC1 menos E2 más voltaje de R2 igual con 0. ¿Y a qué sería igual? BC1. Si lo despejas. A E2 menos voltaje de R2. Es correcto. Tú misma. Ahora hagamos esa trayectoria. BC1 de 0 menos con E1. ¿Cómo sería BC1? Positiva. E1. Pues es negativa. R1. Positiva. No. Ah, no, es negativa, sí, porque su sentido va hacia la izquierda. Ajá, es negativa. Volvemos a empezar. BC1. Positiva. E1. Positiva. No. Negativa, perdón. Ay. No te tengo cerca, si no ya te hubiera aventado el borrador. Perdón, profe. Otra vez. BC1 es positiva. E1 es negativa y BR1 es negativa. ¿Igual con qué? Igual con 0. Y despejas BC1 y ¿qué te da? E1 más BR1. ¿Qué fue lo que hicimos? E1 más BR1. O simple y sencillamente véanlo en paralelo. Lo que vaya a favor de esta caída BC1 positivo y lo que vaya en contra negativo, viéndolo en paralelo. ¿Cómo es esto? Negativo respecto a esto. Voltaje de R2, negativo respecto a BC1. Voltaje E2, positivo en relación a BC1. Primer caso. Segundo, voltaje R1 en relación a BC1, positivo. Voltaje E1 en su sentido en relación a BC1, positivo. Entonces, por eso BC de 0 menos es igual a E1 más BR1 en 0 menos. Pregunto, ¿ya le entendieron? Contesten, por favor. Si tienen dudas, vuelvo a repetir o de alguna otra forma explico. Jesús, buen día. Sí, profesor. ¿Te queda claro o tienes alguna duda? No, sí me queda claro. ¿Totalmente? Totalmente. A ver, entonces, te pregunto,
En la rama 2, ¿cómo me quedaría la ecuación entonces? BC1 de 0 menos igual a ¿qué? BC1 de 0 menos igual a E2 menos BR2. Ok. ¿Y Este, 1 cómo quedaría? ¿Perdón? Para la rama 1, ¿cómo quedaría? BC1 de 0 menos es igual a 1 más BR1. Ok, y si quieres calcular el voltaje de R2, ¿a qué será igual? A ver, R2 igual a BC1 0 menos E1, E2, perdón. No. Quiero calcularlo ya. Quiero Ok. calcular voltaje de R2 igual por divisor de voltaje. No quiero que lo despejes de la ecuación que tenías. Ok, ok. Si no, nos Sí, sí, quedamos sí. igual. Entonces, Dilo. es E1 BR2 por de 0 menos es igual a ¿qué? BR2 de 0 menos es igual a E1 por R2 No, entre... que no. Ya te dije que no. No insistas. A ver, díselo, Jenny y Jessica. ¿A qué sería igual el voltaje de R2? El voltaje de R2 en 0 menos es igual a E2 menos E1 por R2 sobre R1 más R2. Eso es correcto. ¿Qué te parece, compañero? No me engañen, ¿eh? Si le entienden, es correcto, está bien, pero si no le entienden, tienen que preguntar. Ya les dije que es una obligación. Bueno, ya finalmente, si no, no avanzamos. Ya aquí tengo el voltaje de R1, que es igual a E2 menos E1 por R1 entre R1 más R2. Operaciones 5 por 24 entre 26. Total que al final, al sumar algebraicamente con el E1, que es la ecuación, me da el 9.6153. Nadie tiene dudas en cuanto a este valor. Es más, ya lo hicimos por la otra rama, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y nos dio lo mismo. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Sale? Todo lo que hemos hecho hasta este momento es solo calcular la condición inicial del capacitor. Solamente eso. Pasamos a formar el circuito transformado para T mayor que 0. Y aquí viene algo muy relevante. Bueno, primero hago mi cambio de estado moviendo este interruptor de posición 1 a posición 2, lo cual implica que deje fuera de la jugada a R2 y a E2. ¿Ya se dieron cuenta? Como abro este interruptor, paso de 1 a 2, entonces esta rama de R2 con E2 desaparece. ¿Y qué existe? Va a existir E1, va a existir R1, R2 y el circuito equivalente transformado del capacitor, formado por su impedancia transformada en Laplace de valor 1 en SCK y su fuente aparente o dependiente de voltaje de valor BCK de 0 menos entre S. ¿Cuánto valía el BCK? 9.6153. 9.6153 entre S. ¿Cuánto valía el capacitor? 10 microfaradios. 10 microfaradios, es decir, 10 por 10 a la menos 6 faradios. Está en el denominador, lo paso al numerador y me da 100 por 10 al cubo entre S. Y tengo mi circuito equivalente transformado, convenientemente orientado, el valor de la fuente, su caída de A a B y su subida de B a A, tomando como referencia los dos terminales que tenía yo estructurado en el circuito inicial. Repito, su impedancia transformada de valor 1 en SCK, como C vale 10 por 10 a la menos 6, subo al numerador como 100 por 10 al cubo entre S. Y la fuente, el BCK de 0 menos, el 9.6153 entre S. Esto es por definición del circuito equivalente transformado que ya les demostré por qué salió así. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? Jacqueline Lira. Jacqueline. Profe, Sí, tienes
¿Tienes seguridad en lo que estoy diciendo? Impedancia transformada del capacitor, Jacqueline, y la fuente aparente o dependiente de voltaje. El capacitor en relación a su impedancia vale 1 en SCK y la fuente vale BCK de 0 menos entre S. El BCK de 0 menos es este valor de la condición inicial entre S. ¿Estás bien? Sí, ok, sí. Y lo que quede del circuito, evidentemente interconectado como venía desde su origen. Como la fuente valía 5 volts, aquí está 5 volts, ahora la pongo 5 entre S porque es la transformada de Laplace, la constante en S. La impedancia transformada de R1, evidentemente sigue siendo 24, de R2 sigue siendo 6 ohms. Esta R3 es la que teníamos antes acá, R3, 6 ohms, este es R3. Y este es mi circuito. Ahora viene una explicación muy importante. Lo que me pide el circuito, desde el principio, lo que me pide es calcular el BC de T para T mayor o igual que 0 en Laplace. Esto me pidió calcular el voltaje en el capacitor en el tiempo para T mayor o igual que 0 en Laplace. ¿De acuerdo? Entonces, si lo quiero en Laplace, tengo que considerar la terminal A, la terminal B, y todo lo que haya entre esas terminales es el circuito que me da, o la rama que me da, el voltaje del capacitor, desde A hasta B. ¿Y qué me encuentro ahí? Me encuentro la impedancia del capacitor y me encuentro la fuente aparente de voltaje. La fuente aparente de voltaje lleva el mismo sentido en relación a su caída de voltaje que el voltaje de todo el circuito equivalente del capacitor, el BC de T. En este caso, el BC de S. Y también se encuentra ubicada la impedancia del capacitor dentro de las terminales A y B. Entonces, número 1, este voltaje ya lo conozco y es igual que la caída de todo el capacitor transformado. De tal manera que esto lo voy a sumar porque es de más a menos, positivo en el mismo sentido que está la caída general. La caída del capacitor, a diferencia de la fuente aparente, lleva su caída hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? ¿Alguien me quiere decir por qué hacia arriba? Porque yo todos se los digo y como que así no funcionamos. A ver, Jacqueline, ¿por qué la caída la caída de voltaje del capacitor la pondríamos hacia arriba? ¿Por qué? Ya está explicado, ¿eh? Es el mismo. Sí, dime. Que si puedes subir tantito al de arriba, al circuito de arriba. ¿Más arriba? No está bien, pero no, profe. ¿No qué? No sé por qué tiene ahora ese signo. Ese sentido, ¿por qué lo tiene hacia arriba su caída? Más o menos, ¿por qué? ¿Sabes por qué no sabes? Porque no me has puesto atención. Esa es la triste realidad. Ya estás obligada a saberlo. Si hace rato que expliqué por qué la caída de voltaje de R1 iba de derecha a izquierda y la de R2 iba de abajo hacia arriba, y me dijeron que habían entendido, e hicimos el cálculo por esta rama y luego por la otra rama, pues esto ya me lo deberías de decir en automático. ¿Sí o no, jóvenes? Es el mismo principio. ¿Hay alguien que me lo pueda explicar? ¿Por la orientación de la fuente? La fuente aparente de voltaje, ¿no, profe? Porque es mayor a la... Ándale. Porque es mayor a la orientación. Obvio que tiene que ver la orientación, pero los valores. ¿El valor cuánto vale? 9.6153 entre S. ¿Y cuánto vale la otra fuente? 5 entre S. ¿Cuál es mayor? Para este momento, ¿cuál es mayor? La de 9.61. La derecha. Pues es obvio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la circulación de corriente? ¿No sería así? Antihoraria. Antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ¿eso qué provoca aquí?
En el capacitor un más menos y circula la corriente hacia arriba y su caída de voltaje está hacia arriba. ¿Sí o no? ¿Y no es cierto que ya estaban obligados a saberlo? Jacqueline, Sí, ponme atención, por favor, porque si no me pones triste, decepcionado. A ver, ¿todos le entendieron? Total, que la ecuación para que me dé este voltaje completito, este BC, completito de arriba hasta abajo, es esta la ecuación que tienen aquí a la derecha. ¿Sí la ven? 9.6153 positivo, 9.6153, menos el voltaje de la impedancia del capacitor, que sería este voltaje que vamos a calcular. Pero este ya lo tengo. 9.6153, aquí está, entre S, porque es la fuente aparente de voltaje del capacitor. ¿Ok? Menos el voltaje del capacitor. Y lo hago rápidamente por divisor de voltaje. Aquí está. Divisor de voltaje. ¿Qué tomo? Esta fuente menos esta fuente. Es el voltaje aplicado, ¿no? 9.6153 entre S menos 5 entre S. Por la impedancia donde quiero el voltaje. 100 por 10 al cubo entre S. Entre la suma de todas las impedancias que hay en la malla. 24 más 6 más la impedancia del capacitor. 100 por 10 al cubo entre S. ¿Todo el mundo de acuerdo con este divisor de voltaje? Repito, esta fuente menos esta fuente, aquí está. Por la impedancia donde quiero el voltaje, aquí está. Entre la suma de las impedancias, 24 más 6 más esta impedancia del capacitor. Y aquí está. ¿Estamos bien? Carlos Daniel Pérez García. Sí, profe. Aquí está. Sí entienden todos esta ecuación, ¿verdad? Sí. Bien. Nos vamos acá. ¿Qué les da el 9.53, etcétera, menos qué dijimos? Aquí estaba. 9.6153 menos 5 entre S. ¿Qué les da? ¿Qué les da? 4.61. Aquí está. 4.61 entre S. entre S. Por la impedancia que queríamos, ¿no? Sí. Entre 26 más ¿qué? Más 4. 4. Da 30. Más la impedancia del capacitor. Aquí está. Saco como un denominador arriba. S cuadrada. Entre S a S. A ver cómo está aquí. Sí, 4.6153 por 100 por 10 al cubo y me da el 461.53. ¿Estamos bien? 461.53 entre la S cuadrada. Porque como un denominador es S entre S a 1, por esto me da esto, S entre S a 1 y me da esto. Está la S cuadrada, abajo me queda 30 más 100 por 10 al cubo, saco como un denominador S, me da 30S, porque S entre 1 a S por 30S, más S entre S a 1, por esto me da esto, 100 por 10 al cubo. Elimino una S con una S, me da, aquí le hace como 461.53, aquí lo puse abajo, 461.53 por 10 al cubo, entre S que multiplica 30S más 100 por 10 al cubo. Esta S que está aquí es la S que quedó aquí arriba, que está multiplicando la parte de abajo, es por la regla del sándwich. ¿De acuerdo? Este ya se eliminó, aquí nada más me queda este por este, arriba me queda igualito, 461.53 al cubo, y abajo queda esto. Ahora divido entre 30, ¿para qué? Para quitar este coeficiente de 30 en el mayor grado exponencial. Divido entre 30, 461.53 por 10 al cubo entre 30 me da 15.3843 por 10 al cubo. Abajo me queda la S, este 30 me queda como 1, porque entre 30 me da 1, y este 100 por 10 al cubo me da 3.333.333. Y ya estoy en la posibilidad de reconocer que es una función racional propia y que contiene raíces reales y diferentes. ¿Cuánto vale la primera raíz? A ver, Brenda Ramírez, ¿cuánto vale la primera raíz? Brenda. Brenda. ¿Sí me escuchas, Brenda Ramírez? Fabián Ríos.
Ese, ¿Cuánto vale la primera raíz? ese. No, 0, ¿no? 0. Pero no digas no. Asegúralo. ¿Cuánto? 0. Muy bien, Itzul. ¿Y cuánto vale la segunda raíz? Menos 3.333.33. Eso es correcto. Muy bien. ¿Quién me contestó, Itzul? Sí. Delgado González. A ver, te vamos a aumentar medio punto. Bueno. Bueno, no te vayas a enojar, ¿eh? No, gracias, profesor. A ver, entonces, ¿qué? ¿Te llamas cómo? Delgado González. Muy bien, eres del grupo 8. Más, ahí con otra tinta para que es el segundo parcial. Más 0.5. Sale. Entonces ya tengo dos raíces, ¿verdad? Y ya lo acomodé de tal forma. Eso lo trabajé algebraicamente para obtener esta función racional propia. Y aquí, perdón, aquí tengo la función racional propia. Ya puedo poner la primer constante K1, expansión en fracciones parciales entre S. Aquí la raíz vale 0, la otra vale menos esta cantidad, 3.333.3333. Y ya puedo proceder al cálculo de las constantes. Determino la constante K1 diciendo que K y S es igual a F de S por S menos PI, todo el valor en S igual a PI. En este caso la función es esta es la función. Lo multiplico por el denominador de la constante a calcular, elimino la S y nada más me queda 15.3843 por 10 al cubo entre lo que quedó después de haber eliminado la S, porque multipliqué por S más 3000, etcétera. Con S igual con 0, esto me da 0. Esta cantidad entre esta cantidad me da 4.6152. Si tienen dudas, ahí apliquen su calculadora. La siguiente constante K2. Multiplico a la función, toda esta función, por el denominador de la constante a calcular y evidentemente la elimino. Me queda 15.3843 entre S, esta S. En S igual a menos 3.330. Todo esto sustituyo y casualmente me da menos 4.6152. Nótese que es la misma cantidad, nada más que con signo negativo. ¿Correcto? Y ya sustituyo. ¿Qué me da? De acuerdo a mi ecuación, era 9.6153 entre S, aquí lo tengo, 9.6153 entre S. Luego sustituyo la constante K1, 4.6152. Esto tiene un signo negativo. Multiplico todo lo que haya salido como voltaje del capacitor ZCDS, menos 4.6152 entre S, menos con el menos de esta cantidad de la constante K2 se hace más, 4.6152, que esto vale K2, entre el denominador que le tocaba, S más 3.333.333. Sumo algebraicamente estas dos cantidades y me queda el 4.6152, porque 9 menos 61.52, no, perdón, esta cantidad 9.6153 entre S menos 4.6152 entre S me da 5. ¿Están de acuerdo? Y Sí. me queda como 4.6152 por E a la menos 3.333.33 con la tablita de transformadas inversas. Total que me dio una respuesta permanente y una respuesta transitoria. ¿Esta qué se debe? A la fuente dependiente o aparente de voltaje debido a condiciones iniciales. Analicemos. Para T igual con infinito, este transitorio se hace 0. Y nada más nos queda 5. Por un escalón que le da existencia a la función que es el propio escalón, que es la señal de corriente directa de 5 volts. Si pasa mucho tiempo, esta fuente se acaba, se termina. Cuando se termine esa fuente, se acaba el transitorio debido a las condiciones iniciales, se abre el capacitor, queda abierta las terminales A y B y lo que veo aquí a la entrada precisamente son los 5 volts de la fuente. Esto sucede en el modelo matemático de solución, por supuesto. Cuando el tiempo tiende a infinito, este término reductor, este exponencial, provoca que se haga 0 este término y me quedan los 5 volts.
Entonces, ¿es consecuente mi solución con el comportamiento físico del circuito? Por supuesto que sí. Se acabó. ¿Preguntas? Muy relevante esta aclaración. El voltaje BC, que es este voltaje BC, tiene que ver con la fuente aparente y la caída de voltaje de la impedancia del capacitor. Por eso fue necesario ya tener esta fuente aparente, 9.6153 entre S, menos el voltaje del capacitor. ¿Por qué positivo? Porque esto viene hacia abajo, la fuente aparente de voltaje. ¿Por qué negativo? Porque va hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba? Porque esta fuente es mayor que esta y predomina la circulación de corriente. Luego entonces esta caída va de B hacia A. Esta caída de esta fuente aparente de A hacia B. Positivo, ¿dónde está? Positivo, negativo. Listo. Algo más. En ese circuito, bien lo pude haber pasado a Laplace, en lugar de considerar que era circuito abierto, para poder aplicar el teorema del valor final. ¿Qué tendría que haber hecho? Transformar esta fuente 5 sobre S, transformar esta fuente 10 sobre S, transformar la impedancia del capacitor 1 sobre SCK, 100 por 10 al cubo entre S, su impedancia transformada de esta resistencia R3, 6 ohms, de R2, 2 ohms, de R1, 24 ohms, y utilizar cualquier método que quieran para calcular este voltaje del capacitor en el terreno de Laplace y aplicar teorema de valor final. Pueden hacerlo por superposición, por intercambio de fuentes, en uno, en otro, simplificar y calcular el voltaje de este capacitor como función f de s y aplicar teorema de valor final. Y si su desarrollo es correcto, tiene que darles el 9.6153. En el examen, pueden aplicar aterrizando en el tiempo en un estado permanente o pueden irse a Laplace y teorema de valor final para efectos de cálculo de condición inicial y poder implementar el circuito equivalente transformado de él o de los elementos que lo ameriten. En este caso fue el del capacitor. Vale, se acabó. Ha desglosado todo el problema con el afán de que lo entiendan y pregunten si es que no lo entienden. Preguntas. Quijada Reséndiz. ¿Tienes preguntas? ¿O te queda todo claro? Jesús. Te escucho. Sí, profe, todo, no me escuchan. todo bien. Sí, lo escucho. A ver, dime entonces, Jesús, buen día. No, Jesús. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué te parece este tipo de problemas? ¿Está bonito para el segundo examen parcial? ¿Está bueno o no está bueno? ¿No me escuchas o no te escucho? Está acabando el tiempo. Quedan 10 minutos. A ver, Luis Antonio. Luis Antonio FG. Luis Antonio. ¿No quieren participar? A ver, Luisa Hernández. Sí, profesor. No tengo ninguna duda. Solo estaba analizando un poquito el circuito porque, bueno, se me hizo curioso la forma en la que se comportaban las fuentes al principio, pero creo que dudas no tengo hasta ahorita. ¿No? ¿Ninguna? Me parece que no. ¿Me puedes decir por qué este término sale positivo, el 9.6153 entre S? ¿Qué sale positivo? Sí, porque es la fuente aparente
y Ajá. tomamos el sentido de acuerdo a cómo circula la caída de voltaje. La caída de voltaje no circula. Bueno, ¿cómo está? Circula la corriente. Ajá, sí, la ¿Por qué? corriente. ¿Por qué lo tomo positivo en la ecuación de BC? ¿Por qué lo tomo positivo? Porque lo tomamos o sea, nos basamos en cómo circula la corriente de acuerdo a la fuente aparente en comparación con la otra fuente. O sea, como es más grande, tomamos en cuenta que circula en contra de las manecillas del reloj, por eso sale positiva. No, fíjate que no. Lo que dijiste hasta el momento de que me dices que por eso es que es la caída positiva, no, eso no es correcto. La caída de voltaje de una fuente, ya sea aparente o real, nada tiene que ver con cómo circula la corriente. Lo que sí tiene que ver cómo circula la corriente para establecer las caídas de voltaje es de los elementos pasivos. Son las resistencias, el capacitor o la bobina. La fuente no. ¿Por qué es positiva? ¿Quién me puede decir por qué es positiva para esta ecuación? Por el sentido del voltaje del capacitor. Bueno, van hacia el mismo. Tienen el mismo sentido. Este voltaje general que va de A a B Tiene el es mismo sentido importante. que la fuente aparente Tiene de la voltaje. misma caída en el mismo sentido que la fuente, que va de más a menos. Por eso es positivo. Y la otra, ¿por qué es negativa? Porque su caída va hacia arriba. Esa sí tiene que ver con el valor de esta fuente aparente y el valor de la fuente real, que gana la aparente y entonces el sentido es antihorario o en contra de las manecillas del reloj y entonces su caída va hacia arriba. Ya si tomo en cuenta esto y lo pongo como voltaje del capacitor final total, pues me da positivo y negativo. Positivo porque va en el mismo sentido, negativo porque va en el sentido contrario. ¿Te queda claro, compañera? Compañera Luisa, Sí, profesor. ¿ya te diste cuenta? Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Si no tienen dudas de este problema, a ver, revísenlo bien, si tienen alguna pregunta, desde el cálculo de las condiciones iniciales. Ya lo hicimos por las dos ramas, ya expliqué de dos formas, viéndolo en paralelo o aplicando ley de Kirchhoff de voltajes. Ya expliqué por qué el circuito contempla las condiciones iniciales automáticamente. ¿Por qué hago el cálculo de este voltaje con esta ecuación? ¿Por qué aplico divisor de voltaje para calcular el voltaje del capacitor? ¿Por qué hago mi desarrollo completito del desglose de toda la expansión en fracciones parciales? Cálculo de K1, cálculo de K2, con las fórmulas que ya mostré con anterioridad en clases anteriores, y sustitución y simplificación algebraica para calcular transformada inversa y comportamiento del resultado final. ¿Vale? ¿No hay preguntas? Acuérdense que el examen ya es de este jueves en 8, ¿eh? 3 de diciembre. ¿No hay preguntas? Bueno, me hacen de tarea, me van a hacer de tarea este problemita que voy a poner aquí. Este problema. Calcular IL de T para T mayor o igual que 0 en Laplace. Y aquí van a tener la oportunidad de calcular la condición inicial de las dos maneras. Una, aterrizando en el tiempo en un estado permanente y que esto sea un corto. Y otra, que lo transformen a Laplace y apliquen teorema de valor final. Quiero que lo hagan de las dos maneras. Y hacen todo el desarrollo completito hasta llegar a la función en el tiempo de la corriente en la bobina en Laplace. Tienen una fuente de 5 volts, una resistencia R1 de 10 ohms, una R3 de 10 ohms, una resistencia R2 de 20 ohms y la bobina de valor 1/10 de Henry. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, profe. Oigan, ¿no saben de sus demás compañeros? Porque tengo aquí ya 23 participantes solamente. ¿No saben de sus demás compañeros si se van a dar de baja o ya les dio miedo el curso o no les gustó? ¿No saben?
Pues de baja ya No, no la pueden. verdad no. ¿De baja qué, perdón? De baja ya no se pueden dar hasta donde yo tengo entendido. Pero ya pueden dejar de asistir y automáticamente quedan como que no presentó, Ujú. ¿verdad? Bueno, esperemos que se junten más. Hay ocasiones que ya en el examen se aparecen todos, pero pues es como que impropio porque no escucharon la explicación y las dudas y todo lo que corresponde, ¿no? Bueno, entonces les dejo de tarea, nos quedan 3 minutos, les dejo de tarea este problema y mañana, digo el jueves, que nos toca clase, resolvemos este problema, algunos otros, y les dejo de tarea para que me empiecen a preguntar para el viernes y el martes, antes del examen. ¿Sale? ¿Nos va a mandar el archivo, profe? ¿O nos deja tomarle No. captura de pantalla? Es- Al problema de arriba nada más. El problema de arriba sí, no, porque ya lo tengo resuelto, pero no quiero mostrárselos para que ustedes hagan su propio esfuerzo y chequen. Es más, ¿quieren pasarlo a su apunte? Supongo yo que van tomando apunte. Y supongo también, ojalá y pudiera ser cierto, que ustedes estén haciendo en una libreta sus apuntes y solo enriquezcan el apunte que les voy mostrando y con las explicaciones que voy dando. Entonces quisiera que este problema lo transfieran resolviéndolo ustedes. Ya escucharon toda la explicación y todo lo que di. Que lo hagan como si fuera de principio. Hagan de cuenta que apenas se los planteé y que están en el examen. Que lo resuelvan y luego comparen resultados. Esa sería la idea. ¿Cómo ven? Si quieren eso o lo quieren tener de apoyo. Hablen ahora. O Sí. No, pues mejor de apoyo. mejor de apoyo. ¿No? ¿Les da miedo soltarse de la mano? Mejor de apoyo. ¿Por qué son así tan temerosos? A ver, pues vayan copiándolo, véanlo. Supongo que ya lo copiaron. A ver, se lo reduzco para que a ver si cabe en una hoja. Ahí ya casi cupo. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí está bien. No está. Ahí, ¿no? Ahí se ve todo. ¿Sí? ¿Les queda menos de un minuto? ¿Ya lo tienen? Ya, profe. Sale. Entonces nos vemos el próximo jueves, explicamos otros problemas y dejo de tarea. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, que se la pasen muy bien, diviértanse, cuídense, háganlo todo con responsabilidad, pero sobre todo estudien mucho. Y sobre todo transitorios, ¿vale? Bueno, todas las materias, todas. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, Próximo jueves. profesor. Hasta Sí. luego. Hasta luego. Que